Bueno, alguien alguna vez dijo que como Giordano Bruno tratará de ser mientras más breve mejor. A ver si lo logro, y no termino como película porno norteamericana, ¿no? Mientras más grande mejor, ¿no? Es que ya me pasó alguna vez. Fue vergonzoso, no las quiero platicar acá. Bueno, mi plática, mi ponencia se llama Los cuerpos píos, las éticas doloras del protestantismo para el espíritu de un capitalismo indoloro. Parece un trabalenguas de conceptos, en realidad no lo es tanto. Este es un trabajo que he estado realizando ya desde hace cerca de año y medio, en la búsqueda de construir y terminar, ya está casi concluido, un libro que se va a llamar Capitalismo y Dolor. Y básicamente la idea es hacer un entronque con los estudios de la corporeidad, de los cuales yo trabajo desde mis estudios doctorales, y pues llevarlo al análisis del capitalismo, pero sobre todo de las realidades contemporáneas. Para poder trabajar esto, pues debo de asentar algunos principios básicos. El problema es que, o más bien el principio básico, la primera premisa, es que la realidad económica no es en sí misma una realidad independiente de los otros elementos o factores de la experiencia humana. De hecho, los incluye, e incluso, como el mismo Max Weber lo va a plantear en un cierto momento, a veces los elementos de la intersubjetividad aparecerán antes que el mismo desarrollo del proceso económico. Entonces, esa es la primera premisa. La segunda premisa que voy a plantear es que el desarrollo del capitalismo, desde sus orígenes, algunos podríamos hablar desde el siglo XII, cuando se empiezan a construir las entonces nuevas ciudades comerciales, los burgos. Algunos pueden decir que es en el siglo XVI cuando se empieza a plantear el desarrollo del mercantilismo. Bueno, desde sus orígenes hasta ahora, el capitalismo como un sistema de producción está basado principalmente en la producción del dolor. Esta es mi premisa. ¿En qué sentido puedo yo tratar de justificar esta premisa? Primero, en que la experiencia humana frente a cualquier proceso productivo es una experiencia corporal. El trabajo de los obreros es un trabajo que el mismo Marx va a denunciar en el primer tomo del Capital como de extracción, no solamente del valor, que ese es finalmente el resultado, sino el dolor, el sudor, la disciplina, el hambre, ¿sí?, el hacinamiento que los obreros tuvieron que soportar durante todo el desarrollo de ese paso de la gran manufactura a la gran industria que Marx estudia en el tomo tercero del Capital. Entonces, el cuerpo humano siempre ha estado presente, pero ha sido lamentablemente olvidado en la historia, más bien en los estudios históricos. El cuerpo ha sido despojado, la historia ha sido despojada de los cuerpos humanos. Entonces, la idea es tratar de reconciliar, de rescatar la importancia de las experiencias doloras, de las experiencias dolorosas en la construcción del capitalismo. Esa es la segunda premisa, la tercera, bueno, la que sea. La siguiente, la cuarta premisa a la que voy a tratar de llegar es el hecho de que hay un discurso en el capitalismo contemporáneo de generar una sociedad sin dolor, una sociedad indolora. De hecho, el uso comercial, industrial de todos los analgésicos está basado prácticamente en esta cuestión de tratar de colonizar el dolor,
de tratar de extirparlo de la experiencia humana. Pero no solamente eso, eso va a tener otras repercusiones en lo que yo le llamo los sistemas de representación de lo social, del cual estaré platicando en un momento más. Bueno, para poder realizar este estudio y además esta exposición, me permitía hacer algo que Max Weber, si viviera, lo negaría, y además seguramente me daría mis zapes por sonso. ¿Qué es esto? Tratar de conciliar la visión de Marx con la visión de Weber en términos del análisis del capitalismo solamente. Nada más en eso. No. Weber va a escribir la ética protestante y el espíritu del capitalismo, incluso haciendo alusión constante, como 2 o 3 ocasiones lo escribe entre líneas, incluso a veces en las notas de pie de página de este libro, que él pues no comulga, incluso le llama así, con la visión ingenua del materialismo histórico, que supone que hay determinaciones económicas sobre los aspectos culturales. Pero yo creo que si juntáramos la visión económica, la visión que genera Marx en el Capital, específicamente en el primer tomo del Capital, con respecto al análisis del desarrollo del capitalismo, y vinculáramos también, lo engarzáramos con la visión del intercambio entre el subjetivo que existe en el planteamiento weberiano, pudiéramos tener una visión más genérica de cómo el capitalismo es un sistema que produce dolor, que no puede existir sin la reiteración constante del dolor. La producción del valor, incluso, ya lo dije y lo repito, está basada en la producción del dolor. A través, Marx lo dice, los procesos de enajenación y de explotación del trabajo asalariado. Pero bueno, entonces me voy a lanzar a una tarea un poquito descabellada, porque voy a tratar de utilizar los elementos de la teoría económica, de la teoría política de Marx, de la economía política de Marx, y trataré de incorporar los elementos que matiza Max Weber. Bueno, no, seguramente que ustedes saben que Marx fue el primero que tomó al capitalismo como objeto de investigación. No conozco otro libro antes de Marx que dijera exactamente lo que dice en el primer tomo del Capital. Él dice: lo que he de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. Queda bien claro lo que él quiere: estudiar el modo de producción capitalista. No conozco otro texto, no conozco otro autor que antes de Marx dijera: voy a estudiar el capitalismo como objeto de indagación. Si existiera, por favor, háganmelo saber. Marx, en este primer tomo del Capital, nos va a ofrecer una fórmula que sintetiza prácticamente todo lo que es el desarrollo del capitalismo. Y seguramente ustedes la saben, o si no, la recuerdan. Cuando Marx dice: bueno, pues voy a tratar de explicar cuáles son los elementos fundamentales del desarrollo capitalista, lo voy a explicar en varios procesos. El proceso donde el dinero se convierte en mercancía, y después el proceso en el cual la mercancía se convierte nuevamente en un dinero, pero en un dinero extraordinario, ¿sí? Y el dinero extraordinario no es más que el dinero inicial más la ganancia. De tal modo que en esta pequeña fórmula que aparece en el primer tomo del Capital como DMD', ¿sí? En realidad se atestigua toda una serie de procesos que están directamente vinculados con la producción del dolor. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer, me voy a permitir hacer rápidamente un repaso sobre los elementos de ese DM, dinero-mercancía, y después de la mercancía-dinero.
Cuando uno lo revisa, el dinero, en la primera fase, dinero-mercancía, uno se da cuenta que Marx atestigua por lo menos tres procesos, en esta primera fase. ¿Cuál es el primero? Atestigua el proceso de producción. Es decir, no existe la posibilidad de una sociedad si esta sociedad, ¿sí?, no tiene procesos de producción de las condiciones reales de existencia, y eso significa necesariamente producir para vivir, transformar la naturaleza para poder vivir. La segunda cosa que atestigua Marx es la división social. A partir de la relación que los individuos tienen con respecto de los medios de producción, se define a qué clase social se pertenece. Si eres poseedor de los medios de producción, entonces estás en una órbita de la realidad social, y si eres desposeído de los medios de producción, estás en otra, y bueno, de ahí surge la teoría de la lucha de clases. Y la tercera cosa que atestigua Marx en esta primera fase, dinero de la DM, dinero-mercancía, es el proceso de explotación, ¿sí? Que él lo va a utilizar precisamente para hablar acerca de la teoría del valor, en cuestionamiento a la economía política inglesa, que decía que el valor se realizaba en el proceso de distribución y de consumo. Él dice, no, el valor se construye precisamente en el acto mismo de la producción, y el acto mismo de la producción lo estudia a partir del análisis del trabajo y de la jornada del trabajo. Y entonces ahí surge la primera alusión que hace Marx al problema del cuerpo. La explotación del trabajo le cuesta al obrero que sea prácticamente exprimido en su fuerza vital, y por supuesto lo que esto implica en términos del hacinamiento, de la pobreza, de la exclusión, etcétera, etcétera. Es muy conocido esta referencia que él hace al sistema de los hotbeds, ¿no? Las camas calientes, el sistema de las camas calientes, esos barracadas de camas que los obreros dormían ahí, se levantaban, y el obrero que venía de las 12 horas de trabajo venía y todavía encontraba la cama caliente que el otro había dejado. Eso era prácticamente la expresión, hoy podemos pensar así, de cómo este sistema de explotación del trabajo había llegado a un punto clímax, a un punto prácticamente inhumano. Lo otro es que, bueno, dentro de esta dinámica de lo que es los sistemas de explotación, pues hablamos precisamente de cómo esto no solamente abarca la figura del obrero, sino que se extiende hasta la figura del trabajo infantil y del trabajo femenino. Es decir, la explotación en prácticamente todos los sectores sociales de rango de edad que el capitalismo requiere extraer como si fuera un vampiro, ¿sí?, la savia y la fuerza y la vitalidad que se va a convertir en renta o que se va a convertir en valor. Bien, entonces vamos a pensar en estos tres procesos. Atestigua el proceso de producción, atestigua la división social y atestigua la explotación. Sobre el primer proceso, uno sabe que finalmente los procesos de producción para Marx definen cuál es la relación del hombre con los medios de producción, es decir, con los objetos de trabajo y con los medios de trabajo. Y aquí uno podría decir, bueno, ¿y ahí dónde está el problema del dolor? Si lo único que tenemos es el vínculo que se da entre el poseedor de los medios de producción y, obviamente, la producción de las mercancías. Bueno, el problema está precisamente en cómo se accede a los recursos naturales. Es decir, las materias primas o los medios de producción, los objetos de trabajo, no son más que objetos de la naturaleza que tienen que ser transformados.
Pero el capitalismo, en esta lógica de la transformación de la materia prima en mercancía, de los recursos naturales en mercancía, tiene que tener mecanismos para acceder a esos recursos naturales. Y voy a plantear rápidamente solamente 4. Los acuerdos comerciales, ¿no? Eso los conocemos bastante bien. A partir de los acuerdos comerciales, ciertos sectores de las sociedades, o más bien ciertos aspectos de la geopolítica, permiten reconducir recursos naturales de un lado a otro lado de manera legal. ¿Sí? Podemos hablar de los megaproyectos que se han firmado constantemente en México desde el Tratado de Libre Comercio, y lo que encontramos es precisamente eso. Los tratados son acuerdos para poder llevar recursos naturales de un lado a otro. Entonces, esa es una forma de acceder a los recursos naturales. La otra son las guerras. A partir de la guerra, tengo el estatuto legal y legítimo de usurpar los recursos del otro. El otro proceso son los procesos de colonización. La colonización también permite a los sujetos, bueno, este texto bellísimo de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, data precisamente de este dato, de esta situación, cómo el colonialismo llevó recursos naturales de América a la gran metrópoli española, ¿no? Y lo otro es, pues, los procesos de privatización. Si tú los tienes y yo los quiero tener, me voy a los recursos legales y privatizo tus recursos. Bueno, esto no es una situación de historia que no conozcamos. Yo normalmente siempre pongo un ejemplo cuando hablamos de este tipo de situaciones. Todos nosotros tenemos una cosa de estos artefactos del demonio, ¿no? Que ya no nos permiten ni siquiera nuestra propia individualidad, ¿no? Como que estos objetos han roto nuestro espacio de intimidad, ¿no? Bueno, pero no solamente eso, no solamente el aspecto de orden intersubjetivo. Resulta que estos objetos, incluso estos que están aquí, están producidos por un mineral que se llama coltan. Y el coltan no es un mineral que esté disponible en todos los lugares, y se han encontrado en ciertos lugares muy específicos. Uno de ellos va a ser precisamente en el Congo africano. Y para poder hacer uso y explotación de esos recursos, no puedo aquí acusar públicamente a ninguna empresa que se dedica a estas cosas, pero se han generado guerras fratricidas que por lo menos en los últimos 5 años han logrado la magnífica cantidad de 10 millones de muertos. Y todo esto por producir un objeto que para todos nosotros de pronto se nos convierte ya hasta necesario y de uso cotidiano. Y entonces nosotros podemos decir que a partir de los procesos de apropiación de la naturaleza, estos procesos que el capitalismo, esas estrategias que el capitalismo ha generado para apropiarse de los recursos, se dan procesos de desplazamiento de comunidades humanas, hambre, muerte, enfermedades. Hay que recordar el caso del ébola también en África, que pues existe la sospecha de que son prácticas biopolíticas, o más bien necropolíticas, prácticas de los estados que permiten, a partir precisamente de la producción de una enfermedad, tener control de las poblaciones y de los cuerpos y de los recursos de esas zonas. Bien, pues entonces, si pensamos en ese sentido, el primer atestiguamiento de Marx del proceso de producción, en el cual, en efecto, en el proceso de producción se genera la mercancía, hay grandes dosis de dolor producido. Para tener un recurso natural, para poder transformarlo en mercancía, necesitas desplazar comunidades, necesitas usurpar sus recursos, necesitas que esa mercancía vaya preñada en su origen de grandes dosis de dolor. Vámonos al segundo elemento. Cuando Marx atestigua la división social, es decir, la conformación de las clases sociales con respecto a la relación que tiene el sujeto con los medios de producción, uno ya sabe,
que las clases sociales, es decir, el hecho de que haya dominantes y dominados, burgueses y proletarios, y toda esta dinámica de clases que Marx estudia, en realidad lo único que nos revela es los procesos de exclusión, de acceso a los servicios, a los alimentos, a la educación. Es decir, las clases sociales atestiguan los procesos de exclusión alimentaria, de acceso a oportunidades y, por supuesto, está coligado con el racismo, hoy tan propio, tan cercano en la figura del señor Donald Trump. Solamente para darles un dato, Thomas Piketty, en un libro bellísimo sobre el capitalismo del siglo XXI, dice que 2.100 personas, este es un dato del 2005, 2.100 personas concentran fortunas superiores a los $1.000 millones, mientras que en contraste un poco más del 85% de la población mundial vivirán en condiciones de pobreza y exclusión, es decir, vivirán en la dinámica del hambre, de la enfermedad, de la muerte prematura y del dolor. De tal modo que incluso la segunda parte que atestigua Marx en este proceso dinero-mercancía está directamente vinculado con los procesos de la generación de la exclusión. El tercer elemento, la explotación, ya lo expliqué. Es decir, ya dije que en efecto dentro de la teoría del valor de Marx se parte de la premisa de que este solamente es posible a través de la explotación del trabajo humano. En esta primera fase encontramos en efecto que hay grandes dosis de exclusión del dolor humano que le dan sustento, engranaje. Lo que permite el engranaje del capitalismo es precisamente esta expresión del dolor, del cuerpo doloroso. Vámonos a la siguiente parte, es decir, a la fase mercancía-dinero, donde ya el proceso de producción me ha permitido tener ahora una mercancía. ¿Qué atestigua Marx? Yo también digo que aquí atestigua por lo menos tres cosas. Uno, atestigua los procesos de distribución de las mercancías que le van a dar sentido al nacimiento del mercado como institución visible. Segundo, atestigua los procesos de consumo, es decir, no solamente requieres producir, sino también se necesita consumir. Algunos dicen que Marx no llega a describir este proceso, pero que sí estaba en el tintero, en el pensamiento de Marx, llegar hasta este elemento. Y finalmente atestigua la realización del valor en los procesos de distribución y de consumo de la mercancía. Bien, y en esta dinámica la pregunta es, ¿aquí también hay procesos donde se requiere necesariamente partir del principio del dolor? Y yo digo que sí, pero aquí hay un juego, digamos, maquiavélico, un juego maquiavélico. Aquí hay un juego que se oculta constantemente. ¿Cuál es? Es el hecho de que en este proceso donde aparece el mercado y la necesidad del consumo, es necesario, y eso lo ha entendido perfectamente el capitalismo contemporáneo, generar una industria de la representación. ¿Qué es esto de la industria de la representación? Weber, en su texto de la ética protestante, dice que el capitalismo es un cosmos terrorífico. Terrible, dice, esa es la traducción. Es un cosmos terrible. Y en ese cosmos terrible, el sujeto que nace en él, pues prácticamente tiene que verse influido por ese cosmos. ¿Cómo se caracteriza este cosmos del capitalismo que se da precisamente en los procesos de distribución y de consumo? Yo solamente voy aquí a citar a 4 autores que hacen el análisis de estos sistemas de representación de lo que somos dentro del capitalismo. Eva Illouz, en un bellísimo texto que se llama El amor romántico y las contradicciones culturales del capitalismo, dice que nos enamoramos románticamente a partir del desarrollo de la industria filmográfica y de la industria del ocio.
No existe el amor romántico en otros modos de producción, no existe el amor romántico en sistemas tradicionales. El amor romántico requiere del consumo de estereotipos y el consumo de productos. Por eso es que detrás de todo el discurso amoroso hay rosas, hay flores, hay poesía, hay música, y todo eso implica industrias enormes que producen el discurso amoroso. Y esto está directamente vinculado con los elementos de nuestra subjetividad. ¿Cuántos de nosotros no aspiramos todavía? Algunos, me están grabando, aspiramos al enamoramiento romántico, ¿no? A encontrar al amor de nuestra vida, ¿no? Haciendo uso de esta frase de Shrek, ¿no? En la película Shrek, el amor verdadero. ¿Cuántos de nosotros no jugamos eso? Bueno, precisamente lo jugamos y lo podemos aspirar porque está en la dinámica de nuestra subjetividad producida por el capitalismo, ¿sí? Por las necesidades propias de reproducción de la producción y del consumo del capitalismo. Segundo autor que quiero revisar rápidamente es Franz Hinkelammert. Franz Hinkelammert tiene un texto que se llama El capitalismo nihilista. Y en él dice que finalmente el capitalismo ha generado representaciones del vacío. Porque en la dinámica del vacío, la única manera que tenemos para soportar el vacío es arribar al mercado. La producción del vacío en realidad es una estrategia, es una gestión estratégica del capitalismo para llenar este vacío nos llenemos de todos los estereotipos que el mercado nos produce, ¿no? Y entonces siempre el capitalismo estará basado en la generación de nichos de consumo. Si a ti te gusta la trova, va a un mercado de trova específicamente para ti, ¿no? Si a ti te gusta el underground, un mercado específico del underground. Si te gusta el discurso de la rebeldía, dice Pascal Bruckner, aquí está y tienes acceso a ese discurso y lo puedes reproducir sin peligro. Y esa es la dinámica del capitalismo. El capitalismo requiere necesariamente reproducir el discurso de la rebeldía dentro del capitalismo para vender. Decía, hay un libro muy bonito que se llama, ¿cómo dice? La rebelión vende, ¿no? ¿Cómo se llama este libro? Ahorita lo encuentro y ahorita se lo cito, por aquí lo tengo. Entonces, encontramos que este vacío existencial generado por el capitalismo produce consumidores. El tercer autor que también va a estar trabajando sobre esta dinámica va a ser Gilles Lipovetsky. Lipovetsky tiene varios libros, entre ellos uno que se llama La Era del Vacío, donde empieza a trabajar esto, pero no solamente en sino en prácticamente los 4 o 5 libros que conocemos en español, que son los que yo conozco y yo no leo francés, él plantea que el narcisismo de la sociedad contemporánea ha llevado a la conformación de estereotipos de los cuerpos bellos, de los cuerpos hedonistas, y entonces a este proceso él le llama el ego building. Entonces, en efecto, este capitalismo requiere vender estereotipos corporales, los cuerpos hermosos, los cuerpos estéticos, los cuerpos que consumen fibra, los cuerpos que van al gym, los cuerpos que van al spa, los cuerpos que se refugian en los centros comerciales porque son los lugares más seguros del capitalismo. Bueno, excepto en Ecatepec. Pero de ahí en adelante, hago referencia a lo que sucedió hace poco, donde los centros comerciales fueron pillados por la gente, pero en realidad los centros comerciales son los centros más seguros del capitalismo. Ahí te encuentras de todo. La gran pantalla de consumo del capitalismo está en los centros comerciales. Váyanse cualquiera y ustedes pueden incluso hasta dejar a sus hijos caminar tranquilamente y no pasa nada porque todo está perfectamente delineado para que el sujeto ahí se sienta libre para consumir. Mientras más tiempo, mejor.
Y el último autor que quiero comentar es precisamente Bauman, que hace rato de algún modo apareció, cuando él tiene un texto que se llama El amor líquido. Y en este texto del amor líquido dice, lo que ha generado el capitalismo es precisamente la liquidez de las interacciones humanas, pero eso también es un elemento de gestionado. Y es gestionado precisamente para que en la dinámica de consumo también se reproduzca la dinámica del desecho. Y el desecho, ¿qué es lo que tienes que desechar? Todo, incluyendo a los seres humanos, para poder reconsumir. Las relaciones efímeras, las relaciones amorosas líquidas, las relaciones amorosas sin el compromiso del te amaré para siempre, te amaré hasta la eternidad, están directamente vinculados con un impulso hacia el consumo, al desecho y al consumo. Bueno, pues esto es lo que de algún modo yo en el trabajo que estoy realizando le llamo la economía política de la subjetividad. La subjetividad se construye, se gestiona a partir de estos elementos de economía política. Pero, ahora vámonos con Weber, ya voy a terminar, no se me desesperen. ¿Qué tiene que ver Weber en este caso? ¿Qué tiene que ver Lutero en este caso? ¿Qué tiene que ver el protestantismo en este caso? Sí, aquí ya va. Es que tenía que pasar primero por Marx antes de pasar a Weber. Ya me iba a salir, me dije que me equivoqué. Ok. Hay dos elementos de la teología luterana que Weber rescata en este texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él dice, prácticamente la originalidad de Lutero está en su doctrina de la redención, en su doctrina de la justificación, lo cual significa que todos los hombres se enfrentan precisamente a la dinámica del Dios terrible que los ama, ¿no? No hay libertad en el mundo, solamente la esclavitud del pecado y la esclavitud con Dios. Y por supuesto el cristiano está llamado a la esclavitud de Dios, ¿sí? Esta visión luterana está combinada, dice Weber, con una palabra que va a introducir precisamente Lutero en su traducción de la Biblia al alemán, y la palabra es Beruf. Esta palabra, Beruf, se traduce como profesión, la tarea impuesta por Dios. Oficio. El oficio, pero exactamente. sería más correcto decir Beruf por oficio. Por oficio, en efecto. Y esto, uno diría, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver por la siguiente situación. Para Lutero, el trabajo mundano, el cristiano tiene que trabajar, por supuesto, para sobrevivir. Él dice, el trabajo mundano aparece siempre exteriormente como amor al prójimo. Es decir, si tú ya encontraste la gracia, si tú ya encontraste la salvación, el principal signo de tu conversión tiene que ser tu responsabilidad con las cosas que dices y las cosas que haces. Y dentro de esta dinámica, la responsabilidad con tu oficio, con tu profesión, con tu deber. ¿Sí? Esto es el principio de la reforma protestante. Pero en realidad lo importante, el mismo Weber lo va a decir, lo importante quizá no está en Lutero. La conformación de esa ética protestante no va a aparecer en Lutero como tal, sino que va a estar en la conformación de lo que él le llama el protestantismo ascético. El protestantismo ascético es aquel que ya va a colocar la reglamentación de lo que del deber ser, ¿sí?, en términos de la justificación que el sujeto tiene frente a Dios y frente a la sociedad. El protestantismo ascético es aquel planteado por Juan Calvino. El protestantismo ascético es aquel planteado por Juan Knox en Inglaterra. El protestantismo ascético es aquel que va a permitir el nacimiento, por lo menos, del puritanismo y de
el pietismo como derivaciones de esta dinámica. ¿Cuál era la dinámica de los cuerpos píos, que así le he querido llamar? Píos proviene de piedad. De piedad y de expiar. ¿Sí? Solamente se puede ser pío si ha sido expiado. Y en efecto, cuando se produce la piedad, cuando se ejerce piedad. Bueno, la configuración de las corporeidades fundadas en el ascetismo, está basado en los suplicios. Perdón, ya no está basado en los suplicios, como ocurría con la Iglesia Católica, sino en la autonegación. Pero ¿qué es lo que se autoniega el protestante? Se niega el goce. Se niega, a partir de la justificación, busca el autocontrol del cuerpo. Ojo, no es la dinámica impositiva sobre el cuerpo, sino que el protestante vigila su propio cuerpo. Algunos de los que estamos aquí, que de algún modo hemos estado o estamos en la línea de la feligresía protestante, sabemos que el cuerpo es el templo de Dios. Y si el cuerpo es el templo de Dios, entonces tienes que autovigilar cómo administras tu cuerpo. ¿Sí? Bueno, entonces es la negación del goce. Es la negación del dispendio glamuroso a perder el tiempo. Nosotros no seríamos protestantes en este momento. ¿Sí? Perder el tiempo en conversaciones banales, diría Weber, lo que va a sancionar el protestantismo es el tiempo que le robas a Dios en la cháchara. ¿Sí? La cháchara es esta conversación banal, ¿no? Porque es un tiempo robado a Dios. Es un tiempo que debería de estar dirigido hacia los procesos de salvación del otro. Y entonces la cháchara, perder el tiempo en conversaciones glamurosas, banales, en chismeríos, se convierte en un pecado fundamental, no perder el tiempo. Bueno, pues estos signos éticos que todos los seres humanos deberían de seguir, prácticamente nos constituyen la ética del trabajo, que es lo que Weber define en su documento. Y también, hay que decirlo, dentro de esta lógica de los cuerpos píos, la necesidad de la sospecha del dispendio. El protestante no puede gastar en cosas que no debe gastar, ¿sí? El protestante no está dado a las borracheras, según la carta a Timoteo, ¿sí? Y luego entonces, si una botella te cuesta 200, 300 pesos para una borrachera, a veces compras hasta más. Si no estás en la dinámica de las borracheras, será dinero que virtualmente estás ahorrando. Si no fumas, imagínense lo que cuesta 50 pesos una cajetilla de cigarros. Hay personas que se avientan, la mota, es otro costo, por supuesto. Implica ya, dentro de este ascetismo evangélico, dentro de este ascetismo protestante, un ahorro que va a permitir precisamente lo que Weber define como las éticas del ahorro. Entonces, se dan cuenta, tanto la ética del trabajo como la ética del ahorro definido por Weber están prácticamente basados en la configuración de estos cuerpos puros, de estos cuerpos ascéticos que niegan el goce, que niegan el ocio y que, por supuesto, se niegan a perder el tiempo. Y la mejor manera de aprovechar el tiempo, aquí sí tendríamos que rescatar la palabra Beruf de Lutero, es ejerciendo tu profesión como debe de ser, siendo ético, es decir, sometiéndote a los procesos de producción que Marx ya nos definía, ¿sí?, como el elemento fundamental de la producción del valor.
A diferencia del sujeto que llega y pide un trabajo y entrega su sangre, entrega su tiempo, su sudor, su cansancio al proceso de producción, de manera necesaria, el protestante va y lo hace solícito, porque sabe que siendo solícito está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y bien, esta es la dinámica de los cuerpos píos. Ahora, termino, ya desarrollo la última idea. ¿Qué pasa en nuestra sociedad contemporánea? Max Weber dice que si bien es cierto, el capitalismo en sus orígenes requirió de la formación de estas éticas del trabajo y de estas éticas del ahorro, por supuesto que tuvo que desecharlas en su momento. Es decir, sirven para los procesos de acumulación originaria del capital, pero no sirven, esa ética ya no es válida para el sistema capitalista contemporáneo, que tiene que construir una dinámica del consumo, del deseo, y el deseo está precisamente en contra de los principios ascéticos del protestantismo. Hay un texto bellísimo que yo se lo recomiendo de Daniel Bell, que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo. Él en este texto dice: el protestantismo dejó de ser funcional para el capitalismo, porque el capitalismo ahora empieza a construir necesariamente la dinámica del consumo, es decir, se concentra en la segunda parte. Por supuesto que hay procesos DM, ¿no? Es decir, dinero o mercancía que atestiguan estos procesos, pero el énfasis del capitalismo contemporáneo está dado en la fase mercancía-dinero. Y entonces tienes que generar precisamente esta industria de la representación, esta industria del deseo, esta industria del cuerpo, de la corporalidad, para poder darle cuerda a este capitalismo salvaje. Weber utiliza un concepto cuando analiza el origen de la sociedad, del capitalismo. Él dice, bueno, hay una denominada auris sacra fames, no lo sé leer en latín, así lo leo tal cual, y él lo traduce como ansia por la riqueza. Dice, el ansia por la riqueza ha existido en todas las sociedades, Babilonia, Grecia, Roma, dice, pero lo que caracteriza al capitalismo es que esta ansia por la riqueza fue concentrada con un cierto nivel de racionalidad. El capitalismo es racional en su origen. No es cierto que detrás del capitalismo haya elementos de irracionalidad en términos de la administración del recurso y la producción de la ganancia. No, el capitalismo, dice Weber, es altamente racional. Es cierto, hay una ansia por la riqueza, pero concentrada por la racionalidad humana. ¿Qué pasa? Incluso él dice, ¿qué pasa si de pronto se perdiera esta racionalidad en el capitalismo? Llegaríamos a otra vez, al ansia por la riqueza, a la ubris y a la pleonexia, ¿sí? Es decir, a la soberbia desmedida que va a conducir al individuo, a los individuos, a la producción desmedida de la riqueza. Bueno, para poder generar esta situación, se empieza a vislumbrar una frenética de consumo. Todos queremos consumir, todos abrevamos al mercado para consumir. Y lo hacemos desde la perspectiva de que este acceso al mercado nos va a generar una vivencia, una experiencia de la realidad sin dolor. Eso es lo que nos promete el mercado. Vive sin dolor. Si ustedes revisan prácticamente todo lo que es la publicidad de cualquier producto capitalista, detrás de ello es no pain, no sufras, no tengas dolor. Y esto se convierte, digamos,
y eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Slavoj Žižek, en el principio de la culpa en el capitalismo. Hoy, dice Žižek, el que no consume, el que no goza, el que no vive en la frenética, experimenta culpa. Antes era al revés, antes el que gozaba era el que tenía la culpa, ¿no? el que tenía que experimentar culpa. ¿De acuerdo, Žižek? Es hoy, precisamente, el que no goza, vive la culpa. Y este sujeto, el único problema es que este sujeto, con esta nueva culpa, no requiere, no necesita salvación. Mientras más irredento sea el sujeto en el capitalismo contemporáneo, por supuesto que permitirá el desarrollo de esta frenética del consumo, de esta ansia por la riqueza. Bien, termino con una pregunta. ¿El capitalismo pierde su racionalidad? Es decir, si utilizamos la premisa weberiana de que el capitalismo es una estructura racional de la producción, de la ganancia, ¿estaremos pensando que en la frenética del consumo el capitalismo ha perdido su racionalidad? Yo digo que no. Detrás de todo proceso del capitalismo contemporáneo, por supuesto que está el ansia por la ganancia. O sea, no hay, llámale como quieras, capitalismo nihilista, capitalismo, no sé. Pero detrás de ello, eso lo dice Ábalos Tenorio en un texto que me parece muy, muy rescatable, detrás de todo esto seguimos bajo la dinámica de la producción de la riqueza, de la producción de la renta, de la producción del valor, y esto hace que todos los procesos doloros que vimos anteriormente se reproduzcan y se sigan reiterando constantemente hasta el infinito. No, yo pienso que el capitalismo sigue siendo racional en la búsqueda de la ganancia. Quizá lo único que tenemos que decir es que este capitalismo, con lo que esto implica y sus actores, han generado una atmósfera que yo le llamo una atmósfera apocalíptica, donde la gestión del vacío, la gestión del miedo, la gestión del deseo y la gestión de la incertidumbre impactan directamente en estos cuerpos irredentos, en estos cuerpos impíos que no requieren de salvación completa para la eternidad, sino solamente la salvación que te da la dinámica del consumo y del mercado. Bueno, esta es la tesis que vamos a trabajar.